Buen día, una nueva edición de Diálogo Abierto, esta vez con un tema central, importante, trascendental, desarrollo infantil temprano. ¿Qué hacer realmente para romper las brechas que aún tenemos para enfrentar? Porque yo creo que es bueno hablarlo, reconocerlo, mencionarlo, pero ¿cuál es la distancia que nos separa entre lo ideal y lo real? Y realmente el día de hoy hemos preparado un programa muy especial, está ya con nosotros la doctora Elena Valdivieso, que todo el mundo la conoce, es presidente de la Red Peruana de la Red Nacional de Promoción de la Infancia y miembro del Grupo Directivo de Inversión en Infancia. Elena, gracias por estar aquí con nosotros y próximamente también ya estará con nosotros en este panel el doctor Leonardo Yáñez, quien es jefe de programas de la Fundación Bernard Van Leer de Holanda para América Latina. Antes de esto, yo quería mencionarles también de que vía Skype o vía teléfono estaremos con Josefina Alvarado desde Piura, que tiene una gran experiencia en este trabajo a nivel local, y por supuesto también desde el interior de Ayacucho, César Paypay, que es subgerente de Desarrollo Humano en este momento de la Municipalidad de Jesús Nazareno de Huamanga, Ayacucho. Entonces era un poco para entender cómo es que estas metas y compromisos de implementar un programa de desarrollo infantil temprano se pueden dar en lo real. En este contexto, quiero primero agradecer a UCI Noticias. Estamos ya transmitiendo desde esta semana por el canal 18.1 digital, Full HD. Entonces ya estamos por televisión satelital para todos ustedes, llegando cada vez más a diferentes lugares del país con estos diálogos abiertos y esta programación sobre infancia. Antes de entrar al tema, Elenita, para tu saludo, el 5º Encuentro Nacional de Inversión en Infancia nos trajo reflexiones bastante profundas sobre este tema. Y realmente la discusión del 5º Encuentro, que pretende proponer una agenda de gobernabilidad para la infancia, tú compartiste una mesa con Santiago Cueto de GRADE, con Ricardo Cuenca del Instituto de Estudios Peruanos, Elvira Goizueta, la educadora tan tradicional de toda esta educación bilingüe, y realmente hubieron reflexiones donde se dieron conclusiones y recomendaciones que pasan este gobierno y que van más para una agenda de gobernabilidad. ¿Cuál fue tu experiencia? Bueno, yo siempre tengo como gran problema la atención de los menores de 3 años, el primer ciclo. Y creo que sobre eso se habló, porque también es la etapa en la que realmente el desarrollo neurológico es muchísimo mayor que en otros momentos. Por lo tanto, es el sustento del desarrollo cognitivo, emocional, social, de la personalidad en general. Ya todos los investigadores, los neurocientíficos y los educadores reconocen la importancia de esto. Y ese es un tema que se mencionó y en el cual yo insisto muchísimo, porque estamos desperdiciando potencialidades infantiles. Mientras no se les atienda a esa edad, el niño no las puede desarrollar y más tarde ya es más difícil. Por lo tanto, si el Estado no se preocupa con políticas públicas para esa atención fundamental, estamos perdiendo, ¿no? Potencial humano. Algunos dicen capital humano, no me gusta la palabra, pero en realidad no tendremos desarrollo humano completo, cabal, y no tendremos personas realmente capacitadas para ejercer cualquier profesión y sobre todo como autoridades del país, ¿no? Claro, yo, Elena, quiero, entre todo este análisis que hicimos en el 5º Encuentro, reconocer que hay avances, hay anuncios y sobre todo muchos recursos, pero también junto a estos recursos hay una distancia en la gestión eficiente de estos recursos, ¿no? Yo quisiera recordar 3 momentos, particularmente lo que dijo Santiago Cueto, director de GRADE, dijo que advirtió que no solamente hay problemas en la educación y salud, por ello se deben dar intervenciones integrales. Se conoce mucho de la problemática, pero se busca solo tratarla en sus efectos, pero nada más por ello se necesita que realmente se monitoree y evalúe más eficientemente no solamente la inversión o la gestión, sino este tipo de resultados que nos permitan a llevar esto más en la práctica y escala.
Ricardo Cuenca, director del Instituto de Estudios Peruanos, resaltó que hay que definir la infancia como categoría social. Para ello se debe considerar el cómo nos organizamos para definirla. Hay muchos programas isolados, cosas de sectores nacionales, pero todavía no hemos logrado realmente promover una visión integral de la infancia, ¿no? Esto es lo que advierte Ricardo Cuenca, y que dice que un futuro Estado de gobierno debería generar una política integral de infancia, que aparecen proyectos, programas, pero no una política integral de infancia. Elvira Goizueta, que es una de las pioneras de los guaguas y guaguauta, que dieron después lugar, como usted recordará, Elena, a los pronoí y a todas estas cosas, ella resalta y remarcó mucho cómo esta transformación quitó la esencia de la participación de la familia, particularmente en el área rural, donde era muy eficiente programas como los guaguas y los guaguauta, que dieron marcha a todo el país. Entonces, todo este conjunto de advertencias forman parte de esta reflexión. ¿Tú estás de acuerdo con esto? En el fondo, el tema es la necesidad de un enfoque holístico y de un abordaje intersectorial, del cual venimos hablando hace muchísimos años, pero que no se logra porque hay un enfrentamiento, unas dificultades para articular salud con educación, con el MIDIS, y entonces es una problemática esa en la cual deberían ponerse de acuerdo. Yo creo que cada sector es rector de su propio tema. Salud es rector de la salud, educación es rector de la educación, el MIDIS es rector de las poblaciones aisladas, excluidas. Entonces, si cada uno asumiera realmente lo propio y no pretendiera ser rector de todo, ese es un problema a nivel político nacional. Yo creo que no logramos solucionar. Eso se soluciona a nivel territorial, en cambio. Ahí sí se ponen de acuerdo, por eso los gobiernos regionales y locales son tan importantes en este tema. ¿Cómo realmente aterrizar todo esto? ¿No? Creo que es un desafío, pero yo quería, antes de presentar a nuestro invitado especial el día de hoy, el doctor Leonardo Yáñez, gran amigo nuestro de Inversión en Infancia, yo quisiera presentar un pequeño documento muy interesante. Es un documental, Beginning of Life, o El comienzo de la vida, un documental premiadísimo, ampliamente comentado en el mundo entero, y que posiblemente lo tengamos aquí en español con nosotros a través de estas plataformas de comunicación. Y creo que es muy importante este reconocimiento sobre la importancia de invertir en la primera infancia, sobre todo no solamente invertir, digamos, generalmente invertir significa, muchas veces lo interpretan solamente como una inversión económica, invertir en afecto, en amor, cariño, cuidado, tiempo. Entonces vamos a ver esto, una síntesis de lo que es esta serie, lo que propone para todos ustedes. Esta es la primera vez que exhibimos a nivel nacional. Adelante, por favor. One of the things that we know is that babies are the best learning machines in the universe. They're the world's original innovators. Every second, the brain is making between 700 and 1,000 new connections every second. Che ogni bimbo che nasce è una specie di sorpresa per l'umanità. Eu vou até o céu quando vejo ele batendo palminha, cara. How does it feel to be human? This life, what is this? Me siento mejor, sí, gracias. If you do not listen to children, you lose out children. Eu quero que eles saibam que eles têm uma voz e que eu estou enxergando eles, que eu estou escutando o que eles estão falando. Eu queria ser uma mãe mais presente. Eu queria poder escutar eles. The only thing they really care about is whether I'm present. It's all of these little things that really just add to the love. That love is an important part of the economy.
which typically is not fully recognized in this society. When I talked to my former coworkers about becoming a stay-at-home dad, a lot of them were just like, why would you ever want to do that? Está formando a humanidade, cara. Como é que a gente pode pensar num mundo de paz, de colaboração, de bem-aventurança, onde o começo da vida não é levado em conta? They are so blinded by love for me, they almost can't see my flaws. When you pay attention to the beginning of a story, you can change the whole story. Esta es la famosa serie Comienzo de Vida. Ahí ustedes vieron el tráiler que anunciaba su exhibición mundial hace 2 años a nivel de los cines. Es una producción patrocinada, entre otros, por la Fundación Bernard Van Leer, UNICEF y otras entidades. Este documental recoge pues cómo viven los niños pequeños y sus familias en diferentes lugares del mundo, y también cómo se pone de manifiesto la importancia que tienen los primeros años de vida y mostrar cómo el entorno del niño influye en su desarrollo cognitivo, emocional y social. Esto es muy importante. Yo creo que la buena noticia para ustedes es que posiblemente y próximamente, lo confirmaremos, tendremos los derechos para usar en nuestra plataforma la serie de 7 capítulos que vamos a tener aquí. Las plataformas ya están abiertas, estamos transmitiendo en este momento por Facebook, las 3 plataformas de inversión en la infancia, Salgalú Televisión, y en este momento gracias a UCI Noticias por el canal 18.1 Televisión Digital, televisión que está abierta para todo el público. Y vamos con este preámbulo, damos la bienvenida pues a nuestro querido amigo Leonardo Yáñez, que está de visita aquí, y gracias a los que ya comenzaron a escribir, dice, sí es importante el video, sí lo vamos a transmitir, ya les avisaremos oportunamente con comentarios locales. Leonardo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Salvador? Un placer estar aquí con ustedes. Claro. Nosotros, bueno, hemos querido aprovechar tu presencia para justamente tratar este tema, ¿no? Desarrollo infantil temprano. ¿Qué hacer para romper las brechas que aún tenemos que enfrentar? Porque una cosa son los anuncios, la realidad, los recursos, los dineros, y otra cosa es la realidad de la implementación en el terreno local, la gestión e ir en escala. Entonces, en ese contexto queríamos conversar un poco contigo y vamos a tener algunas consultas también a provincias para ver cómo entienden esto. ¿Cuál es el desafío, según tu experiencia, para justamente llegar a esta escala? Bueno, tratando de ir un poco al punto, yo creo que el Perú se ha destacado por todas las iniciativas, por todo lo que ha tratado de hacer por la primera infancia. Y lamentablemente hay momentos en los que los esfuerzos hechos no necesariamente se ven en los logros en el terreno. El Perú es un país muy variado. Han enfrentado, a pesar de que la economía peruana ha sido bastante estable en los últimos 2 o 3 décadas, tiene una situación de inestabilidad en el mando, en los mandos, los liderazgos políticos, que hacen que muchas de las políticas se detengan. O sea, el Perú ha estado muchas veces cerca de lograr avances y de escalamiento, y hay un cambio político que hace que se paralice. Este momento yo creo que es un momento de esperanza, porque se están como alineando ciertos liderazgos que podrían dar respuesta, o sea, que podrían capitalizar sobre trabajo hecho en periodos anteriores. O sea, se está dando esa situación que es prometedora. Sin embargo, hay desafíos por las características del modelo de Perú que merecen atención. Y no me refería a las que están bien conocidas. Por ejemplo, es obvio que hay que hacer un trabajo sobre el tema de anemia. Pero el Perú lo sabe, es decir, la dirigencia peruana lo sabe, necesitan encontrar las maneras de hacerlo efectivo, y hay modelos de trabajo para hacerlo. Yo soy de los que confía mucho en la visita domiciliar, porque creo que no importa el método que tú tengas, si tú puedes tener contacto directo con la familia, tú tienes la posibilidad de intervenir, apoyar y sacar de ahí. Pero hay otros elementos que son menos visibles y que son preocupantes. Y
y uno lo ve en Lima desigual, en la Lima desigual. En la Lima que tiene una zona que es de primer mundo y una zona que es de cuarto, quinto mundo. En esa zona de cuarto, quinto mundo viven muchos de los niños limeños. Y a veces la gente se olvida, porque hay tantos problemas que atender, que se olvida que muchas veces lo que ese niño está viviendo por estar en esa parte de Lima, de una vez está poniendo en peligro su cerebro. Si para dar un caso, siempre pensamos hay que alimentar, eso es muy importante. Pero ¿qué respira el bebé limeño? Si ahorita llegando aquí al estudio, una de las cosas que me llamó la atención fue ver una mamá pasando por esta avenida con su bebé pequeñito. Y los niños a esta altura respirando el smog, la contaminación que yo siento. ¿Cuánto sabemos del impacto que tiene ese aire contaminado en el cerebro de esos niños? Ya hemos hablado de la violencia, creo que aquí en este programa se ha hablado del tema de violencia, se ha hablado, pero esa es una preocupación. El otro tema que yo creo que también hace falta y que afecta a la infancia, el tema de la salud mental de los padres. Cierto. Entonces son dos temas que sabemos que son importantes, los conocemos, pero que la única manera de superarlos requieren de acción intersectorial, acciones coordinadas. O sea, no hacemos nada si tenemos un centro de salud mental o un centro para un nido o resoluciones para niños pequeños puntuales en un lugar, si la ciudad no produce el bienestar necesario para que una madre o un padre que va con un niño pequeño se sienta bien, pueda ir en una actitud de apoyo, de afecto con sus hijos. Ella va tensa, o ellos, vamos a decir, porque muchas veces son los padres, angustiados. Uno ve a los padres que caminando en la calle siempre tienen el problema de por dónde me meto. El tráfico no siempre es favorable a los más pequeñitos. Evidentemente. Hay muchas. No, yo te agradezco, Leonardo, que pongas esto sobre la mesa, que muchas veces para nosotros somos una especie como pulga encima del elefante, ¿no? A veces no gusta lo que nosotros decimos, pero yo creo que el 5º encuentro de inversión en la infancia tuvo esta característica, una amplitud de autocrítica sincera de gente del Estado, de la academia, de gestores locales, gobernadores, que dijeron y llegaron a una conclusión. Sabemos qué hacer, tenemos los recursos, pero no podemos seguir haciendo más de lo mismo. El país necesita cambiar y mudar, y en esto tiene que tener fundamentalmente, poner en el centro la infancia como, evidentemente, en una visión holística e integral para cambiar esta situación. Y ahí entra lo de medioambiental, entra lo de salud, entra lo de educación, y estamos todos de acuerdo que no es solamente tratar la anemia y la desnutrición o bajar un punto en los porcentajes. 4 de cada 10 colegios solamente tienen servicios básicos, agua y desagüe. Entonces, pero hay 990 millones para reparar. O sea, hay un tema que a veces a la gente no le gusta, Leonardo, y se llama vigilancia ciudadana, para que realmente estos compromisos se cumplan. Y nosotros estamos viviendo en este momento. Solamente 56% de los recursos implementados a octubre. Entonces, evidentemente, no necesariamente a todos les gusta escuchar esto, pero creo que sí es importante tu experiencia, Leonardo, porque tú estás trabajando y van a ir acompañado a todos estos procesos. Y lo que nos interesaría tratar en la próxima secuencia es qué podríamos hacer de diferente. ¿Le parece? Vamos a ir a un corte entonces. Gracias. En este año 2019 estamos renovados con la misma pasión y compromiso de siempre. Volvemos con la nueva programación de lunes a viernes a partir de las 4 de la tarde. Los lunes, la primera infancia primero, con todo lo que debes saber sobre el cuidado de los niños y niñas. Los martes, experiencias que vale la pena conocer. Un programa dedicado a difundir las acciones impulsadas por gestores locales para mejorar la atención integral de la infancia. Los miércoles, nutrición en la infancia, con toda la información necesaria para orientar a las familias sobre la alimentación saludable, especialmente de los más pequeños. Los jueves, diálogo abierto,
Un espacio para el debate entre los actores de la actualidad política y social, contando con la participación de especialistas y representantes de la sociedad civil. Los viernes, Voz y Opinión, un programa para alzar la voz sobre los temas de importancia regional y local de la juventud peruana. Participa en tiempo real con sus preguntas y comentarios a nuestros invitados especiales. Todos juntos con la infancia en el corazón. Salgalú, comunicación que nos acerca. Bien, ya estamos de vuelta con Diálogo Abierto y creo que después de esta introducción que nos ha hecho Leonardo, yo creo que vale la pena entrar con esta segunda pregunta. ¿Qué podemos hacer de diferente? ¿Qué piensan ustedes, de acuerdo a su experiencia? Porque repetir más un poco de lo mismo, ¿cómo hacemos para que la distancia que nos separa se acorta y hagamos un poco un sentido más de realidad? ¿Qué ves tú en tu experiencia? Porque conoces los programas en América Latina, has vivido esto, has visto logros y has visto también cómo se paralizan las cosas. ¿Qué podemos hacer en términos de poner a la infancia en el centro de la gobernabilidad y la democracia? Bueno, yo voy a compartir una experiencia muy particular, muy institucional. Posiblemente no tengo todas las respuestas que hay y quizás otras voces tienen que ser oídas. Pero quizás referirme un poco al Brasil como comparación. ¿Qué hizo que ellos cambiaran de ser un país que tenía muy poca sensibilidad con la primera infancia? No es que no hubo personas increíbles haciendo cosas en Brasil, era que no llevaba a nivel de escala a incidir en política pública a nivel masivo. Era muy, vamos a decir, departamental, muy sectorizado. ¿Y qué hizo que ahora ellos tengan un programa que crece a una gran velocidad? Que cada gobernador, una cantidad de gobernadores, más de 2.500 municipios, se han sumado a tener una política de infancia coherente. Yo creo que uno de los factores, entre otros, importantes, fue el cambio del liderazgo de Brasil. Y no estoy hablando de defender una política de hoy o mañana, porque yo creo que eso sigue siendo muy polémico en toda la América Latina. El tema está en que mucha de esta gente se formó mucho del liderazgo parlamentario, municipal, de gobernaciones de Brasil, se informó en la importancia de la primera infancia. O sea, hubo un trabajo de... Hubo un esfuerzo. Este film que ustedes están presentando hoy no fue un esfuerzo al azar. De hecho, los que llegaron a producirlos no eran unas personas que se dedicaban a primera infancia. O sea, les trajimos porque son capaces, son artistas, pero lo importante era que veíamos que teníamos que tener una incidencia, cómo traducir la ciencia de la primera infancia a todos los sectores, no solamente, como decías tú antes, Salvador, los niñólogos, no, a todos. A todos. Usted trabaja con economía, ¿cómo afecta su trabajo a la primera infancia? Usted trabaja con construcción, ¿cómo afecta la primera infancia? Entonces, traer la ciencia a esta gente, crear un núcleo científico, programas de formación de líder de tope. Cuando yo vi la discusión de la ley contra el maltrato físico de Brasil y la de Perú, y aquí me van a perdonar los parlamentarios peruanos, voy a tener que decir algo por eso nada fuerte. Pero yo vi a los parlamentarios brasileños que hace 10 años no hablaban de primera infancia, hablando de la ciencia de la primera infancia. Decía, porque era importante para todo el desarrollo social de Brasil priorizar la primera infancia. Cuando yo vi a los brasileños, con muy pocas brillantes excepciones, yo tuve la sensación de que estaban firmando una ley que no sabían qué significaba. Y probablemente el único que sabía qué significaba se abstuvo, porque puso razones religiosas, quizás pensaba que no era bueno prohibir el castigo o el maltrato. Entonces, lo que yo lamenté es que se logró un éxito en el Perú, pero que el dirigente que lo hacía, con su experiencia y su conocimiento, le faltaba una cosa esencial, y es que el cerebro de un niño los primeros 1000 días se construye o se pierde.
y que si no podemos tener el mejor currículum de educación, podemos tener grandes medidas de salud, un buen sistema de nutrición, pero si nosotros sometemos ese cerebro infantil a cierta forma de negligencia por distintos factores, no solamente educación y salud, no es meter niños en escuela, es concebir toda política pública con el niño en la mirada. Es decir, yo he visto alcaldes hacer cosas maravillosas, ciclovías, arreglan las calles, y uno dice, ¿y el niño que camina por allí, por dónde camina? ¿Qué respira? Pensar, cuando creamos un sistema de transporte, ¿qué pasa si ahí entra un padre con un niño de año y medio? ¿Cómo camina, cómo se mete, cómo se salva de lo que va a ocurrir? O sea, cada política pública, cada decisión tiene que tener una mirada en el niño pequeño si queremos cerrar brechas. No, yo creo que es muy importante lo que estás mencionando, Leonardo, sobre todo que das un contexto y un panorama de dos países hermanos que han caminado más o menos. Unos han avanzado más que los otros, pero no, yo, bueno, sí, y yo realmente entiendo lo que es esta dinámica y sobre todo formación y capacitación, socialización de información y conocimiento es la clave. Creo que seguimos insistiendo, pero veamos, porque este tema ha provocado, Elenita, una reacción de ciertas colegas suyas, y vamos a ir pues directamente a Piura. Me dicen que está Josefina Alvarado, ya está en línea, para podernos tratar qué hacer realmente para romper las brechas que aún tenemos que enfrentar para poder llevar este desarrollo infantil temprano. Para quienes no sepan, Josefina Alvarado fue la directora de Familia Feliz en el Sistema Regional de la Primera Infancia en Piura, últimamente un poco paralizado por los cambios políticos, pero que tuvo un efecto y un impacto muy importante, sobre todo en el aprendizaje. Josefina, ¿cómo estás? ¿Me está escuchando, Josefina? ¿Cómo estás? Aló, Josefina, ¿me escucha? Entonces, mira, seguimos adelante. Elena, mientras logramos la conexión con Josefina, el comentario que ha hecho Leonardo merece una intervención. Una frase importantísima. El cerebro o se construye o se pierde. Y justamente lo que estábamos hablando hace un momento. Si no desarrollamos las potencialidades en esta edad, perdemos potencialidades para el ser humano en general y para el adulto también, porque esto tiene efectos a lo largo del tiempo. Y entonces tenemos los problemas cuando hay una mala educación inicial de baja calidad. Tenemos esos rendimientos tan malos en la primaria, en las pruebas nacionales e internacionales, en la secundaria, y tenemos adultos, ¿no?, que no pueden cumplir cabalmente sus funciones. En el Perú los grandes problemas que tenemos son la corrupción y la incompetencia, porque el que no roba no sabe que toma malas decisiones en los gobiernos regionales o locales. Y entonces, si no se toman buenas decisiones y no se toma conciencia de la importancia de esta edad, justamente esos son los gobiernos los que tendrían a su cargo liderar, y esos son los funcionarios, ¿no?, de esos gobiernos que tendrían que liderar programas. Los programas para pequeños deben ser a nivel municipal. La madre que trabaja 8 horas diarias en el Perú no tiene dónde dejar a los niños, ¿no? Esa madre de clase media o de quintiles 1, 2 y 3 no pueden pagar lo que cuesta una cuna, ¿no?, que pueden pagar en otros niveles. Cuestan tanto como una universidad. Entonces, las políticas públicas deben estar orientadas hacia la generación de programas de 8 horas para la atención de los niños más pequeños. Si no, seguiremos perdiendo cerebros. Pero algo que yo quiero rescatar también antes de retomar las conexiones, Leonardo, es que yo estoy de acuerdo contigo de que somos especialistas en identificar pequeñas islas de logros. Y realmente el país, sobre todo en el caso de Perú, hemos encontrado experiencias que realmente valen la pena conocer. Importantísimas, como por ejemplo el último que hemos descubierto y que ustedes sé que nos están escribiendo, vamos a leer sus comentarios, no se preocupen. Y también estamos transmitiendo en directo por Facebook en este momento a nivel nacional.
Lo que yo les quiero decir es que, por ejemplo, una de las experiencias que está más viva, más presente en este momento, es justamente la experiencia que nosotros tenemos en la provincia de Luya, en Chachapoyas, donde de 23 distritos, 21 de 23 distritos tienen 2 con anemia 0, y en este momento el promedio de las provincias en 23 distritos es 16.7% en anemia. Tienen 21 centros de atención a la primera infancia instalados, no es cuna más, pero es recurso propio, gestión propia, desde el municipio, desde la gestión territorial, desde el recurso propio de la propia comunidad, con centros realmente espectaculares. Yo decía, yo me vine a Finlandia, no, era un centro realmente con egométricos y todo lo demás. Pero detrás de esto, Elena, ¿quién estaba? El director de la UGEL. Entonces, el director del UGEL, que no es tradicional, no era el doctor tal, no era era el director del UGEL que vio que realmente el capital humano importante era formarlo e invertir desde la infancia, y que él no ganaba siendo un buen director del UGEL si es que no garantizaba la situación de la infancia. Y la pregunta que le hicimos fue muy simple, o sea, ¿cómo usted convenció a esta gente? Entonces me dijo, la primera vez cuando hablé con las autoridades, les dije, miren, es muy lindo pero de acá a 15, 20 años vamos a tener una migración y no va a quedar nada. ¿Cómo así, doctor? Y comenzó a explicarles. Y ahí es que comenzó toda una cuestión holística que permitió revertir esta situación. O sea, no es que hay que esperar el dinero que llegue de Lima. No es que es que nosotros tenemos que tener la respuesta para garantizar de que tengamos esto. Como este tipo de experiencias, que más que técnicas son humanas, podemos recolectar muchas. Lo que nos acabas de contar de Brasil, o sea, de las escuelas de preparación de dirigentes en Colombia, o sea, tú conoces más, cuéntanos una anécdota más de ese tipo. Pero les voy a contar de una Finlandia que visité ayer en Lima. No me digas, qué lindo. Ajá. Bueno. Un pedacito de Finlandia también. Es decir, un preescolar, un centro de educación infantil público que contó con asesoramiento de la gente de Dinámica. Es un centro preescolar público, es decir, todos los niños con todas las problemáticas que tienen de violencia, de abandono, etc. Y un centro educativo que parecía de otro planeta. Todo perfectamente bien montado, centrado en el niño, las docentes entusiasmadas, ganadas. Había oído el día anterior un comentario de un gran pedagogo que decía, no es posible que estas experiencias que se ven de alto nivel privado puedan ser transferidas al sector público. Y yo les decía, la primera vez que yo vi que sí era posible fue en Colombia, con el proyecto de IO2 privado que fue transferido al sector público. Pero luego de ver ayer aquí en Lima, porque alguien podría decirme, sí, pero eso en Colombia, aquí no, porque tenemos corrupción tal. No, en todos los países de América Latina ahorita tenemos corrupción. Ese no es el problema más serio porque lo tenemos, ya sabemos, y más bien yo soy de estos optimistas empedernidos que creen que este proceso que está viviendo Perú van a ser para renacer más fuerte, porque peor es cuando se niega, pero cuando se saca, se busca, es porque se va a curar. O sea, peor es negarlo. Lo que sí vi es que esas maestras heroicas que vi allí, trabajando con esos niños en el medio de una zona bien deprimida, mostrando que un modelo que hasta ahora era solamente para quienes podían pagar una matrícula altísima, es posible a nivel popular, quizás no con los juguetes brillantes, perfectos, pero perfectamente pedagógicos. Es decir, eso para mí me dio esperanza, pero ahí encontré un problema, quizás. Debería ser fácil, pero es difícil para el que ha estado alguna vez en el sector público. Yo estuve alguna vez en el sector público. Y una de las cosas que es difícil es lo que uno llama los presupuestos por inercia. Que es difícil cuando se innova hacer un efecto en el presupuesto, porque es fácil si yo les digo voy a comprar 10.000 mesas y 10.000 sillas para un centro. Es muy fácil. Pero si yo voy a decir no voy a poner mesas y sillas,
yo voy a poner cojines, voy a poner alfombras, yo voy a poner caballete, porque quiero que los niños se muevan, se sientan donde sea, o sea, quiero algo de calidad. Pero ¿cuál es la definición de cómo se determina? Es decir, como no está en la inercia es muy difícil. Y esa parte de innovar tiene que ir de la mano de los esquemas que yo creo que ustedes correctamente están solicitando de descentralización de la gestión. La descentralización es una necesidad, pero va a ser un enorme desafío, porque de los 1.800 municipios que tiene Perú, cerca de 800 tienen poca capacidad humana. Son poblaciones pequeñas para poder hacer lo que queramos hacer. Es grande, de las grandes trabas que nosotros tenemos, Leonardo, y que has caído, coincidido, que tú puedes transferir el dinero, puedes transferir y convencer al alcalde, pero de pronto las leyes no le permitan tomar recursos humanos para hacer no hay corrupción frente, en eso. y no hay. Entonces, yo creo que es falso. Esto ha sido parte del análisis que hicimos en el 5º encuentro, y yo creo que hubo sobre todo franqueza en el cuanto a reconocer que muchas de las cosas no han avanzado por falta de una acción más concreta. Yo les pido un favor, vamos a ir a un corte porque ya no los exige ahora, ya no somos libres de nuestro tiempo, entonces gracias al apoyo de UCI, entonces nos están pidiendo que ir a un corte y volvemos inmediatamente. La Primera Infancia Primero nació con un solo objetivo, el poder dar a las familias y a los responsables del cuidado de los niños más pequeños toda la información para que ellos puedan crecer alcanzando todo su potencial. Muy pronto, un programa de música, tecnología, cultura, voz y opinión, un programa para jóvenes. Gracias a todas las personas que están siguiendo esta programación, tanto por Facebook como por las plataformas de comunicación, como por UCI Noticias. Entonces, si Jimmy estamos dispuestos, vamos a ver un poco lo que pasa con el chat. Miriam, profesora, dice, lo sigo siempre y la pregunta que hago es ¿por qué es tan difícil pensar, actuar y ejecutar en la infancia? Jimena Méndez nos dice, la atención de la niñez requiere un compromiso real y responsable como en países como Finlandia. Bueno, a ver, ¿qué más tenemos? ¿Hay algo más, Jimmy? Estela Niño dice, los primeros años de vida de los niños y niñas son de suma importancia porque determinan el desarrollo cognitivo, social y emocional que tendrá siempre y cuando tenga los instrumentos necesarios como la capacidad de aprender y adaptarse a su medio basados en una educación integral. Bien, Estela. Elvira Paucar nos dice, UNICEF señala, es obligatorio desde el punto de vista jurídico, porque es lo correcto desde un punto de vista moral, así consideramos el interés superior del niño, porque además es rentable desde un punto de vista de crecimiento, porque también es conveniente desde el punto de vista político, porque es necesaria la voluntad política para lograr cambios reales en la vida de los niños. Bien, bien Elvira. ¿Qué más? Elena María nos dice, de acuerdo con el Banco Mundial, cada vez más empresas invierten en programas orientando el desarrollo infantil, porque las habilidades humanas que se desarrollan en esta etapa de la vida son costo efectivas porque contribuyen al crecimiento del personal de las empresas y por ende de las familias. Bien, hay algo más. Nina Pacha, Salud Pública, teoría
teoría que relaciona el nivel educativo de la persona con su salud. Cuanto más educación haya recibido, más sano estará, y esto repercutirá en muchísimos aspectos de su vida. ¿Hay algo más? Rocío Chuquillanqui nos dice: muy buen comienzo del señor Leonardo, los niños merecen lo mejor. Bien, ahí creo que hasta ahí está bien, ¿no? Bueno, como verás, hay siempre personas que están siguiendo, queriendo opinar y participar. Entonces, en ese contexto creo que es importante pensar cómo realmente hacer las cosas diferentes, porque yo creo que hay ejemplos, hay logros, pero ¿cómo hacemos para llevarlos a escala? ¿Cuál es tu experiencia en todos estos años, Elvira? Bueno, el ejemplo que ha dado Leonardo de Ate Vitarte. Ate Vitarte tiene pues una trayectoria de muchos años. Cuando vino Emil Jung, dijo que había que clonar a la especialista, que también el nombre se me va. ¿Por qué? Porque quería clonar a esas mujeres. Se quería clonarla. Maravillosas. Claro, porque era fantástica y hizo unos pronois maravillosos. Quiero rescatar la frase de la ministra de Economía, que me ha dado muchísima esperanza, y tiene que ver con lo que dijiste de la Lima del primer mundo y la Lima del cuarto o quinto. Dijo, en la realidad, no todos los peruanos somos iguales. Y eso alude pues a la gran desigualdad que existe, no solo económica y social, sino desigualdad de oportunidades. Y la desigualdad de oportunidades tiene que ver con esta primera infancia. Todos los niños del Perú, como en Finlandia, deberían tener las mismas oportunidades de salud, de nutrición, de educación y el trabajo con los padres. Allá un niño nace y le regala, claro, Finlandia tiene 5 o 6 millones de habitantes, nosotros tenemos 31, ¿no? Entonces, mucho dinero. La diferencia es muy grande, pero yo creo que debemos de procurar invertir más, porque esos niños de la quinta... ¿no? Del quinto mundo. Del quinto mundo lo necesita. Yo quisiera que agregue, porque a mí siempre me entusiasma cuando oigo y cuando veo procesos. Yo sé que eso puede llevar tiempo, que hay obstáculos, pero todo el esfuerzo que está haciendo ahorita el Ministerio de Economía, el MIDIS, el Ministerio de Salud, de descentralizar y de buscar crear, empoderar a los alcaldes y ustedes mismos con los programas de formación que tienen. Yo creo que uno de los desafíos, y que yo he vivido en varios países de la región, porque he trabajado mucho en la zona rural, pero también en la urbana, que tiene las desventajas de la rural, la urbana violenta, la urbana extremadamente pobre, donde también los servicios cuestan para crecer ahí. Y es la necesidad de innovar. Países con estructuras más grandes, instituciones fuertes, que uno diría no pueden innovar, innovan. Y países que tienen más fragilidad que nosotros en esta región, innovan. Yo quería contarte dos experiencias que quizás conocen. Una de Boston, un país rico, una ciudad rica, y que ellos deciden que tienen un contingente tan grande de ese Boston invisible, el que no sale en las postales ni en las cartas de turismo, ese otro Boston pobre, y crearon un programa muy interesante que lo llaman Boston Basics, o sea, lo básico de Boston. Ya ves. El programa es para primera infancia. Ellos no pueden tener un maestro, quizás para todo, no lo pueden solucionar del día para otro, pero lo que se necesita es un cerebro infantil, cuando no le podemos dar todo lo que quisiéramos darle, son ciertas cosas básicas. Y las cosas básicas ellos los definen en unos 5 mensajes. Expresa el afecto, lee con él, haz comparaciones y cuenta cosas con él. Sácalo al aire libre, o sea, 5 cosas, léele una historia o cántale. Y esas 5 cosas la meten en todas partes, lo llaman saturación, una campaña de comunicación saturada. Entonces, en peluquerías, en garajes, en cualquier lugar donde se reúne la gente. Esto sí me parece muy... Mensaje directo a los padres. El costo es bajo, es intenso, pero tienes aliados en toda la ciudad. Qué interesante. ¿Qué te parece esto, Elvira? Bueno, ha hablado Leonardo del tema de la ciudad, y yo creo que en el Perú tendríamos que considerar ese tema de suma importancia. Yo estoy de acuerdo en que hay que atender a la zona rural y que la zona rural ha estado desatendida muchos años.
pero hay que tener en cuenta que Lima tiene 9 millones de habitantes y la ciudad que lo sigue no llega a 2 millones. Entonces, ahí están las madres y que quieren trabajar y que en un proceso de industrialización del país se requiere que darle las facilidades para que esos niños queden educados, protegidos y bien alimentados, ¿no? El otro tema que me parece necesario mencionar es que si queremos hacer buenos programas y programas de calidad, hay que pensar en una planificación anual con metas anuales de formación docente, porque si no tenemos las docentes, estamos recurriendo, y lo que está sucediendo es así, se contrata profesoras de primaria y de secundaria para educación inicial, porque no hay profesoras. Ese profesor va con otros criterios más directivos, que hay que hacer esto, que hay que hacer... y no les permiten a los niños la espontaneidad y la libertad que necesitan. Estamos totalmente de acuerdo en que es el municipio un lugar ideal. Además, el municipio maneja el catastro y el municipio sabe dónde están los terrenos. De lo que más nos quejamos es que no hay terrenos para construir locales, porque claro, cualquier terreno se utiliza para construir un edificio que es mucho más rentable que un programa de inicial. Ahora, entonces, es muy importante lo que estás mencionando, y en esta gestión territorial, que evidentemente es un tema que nos está trayendo mucho a consecuencia, Leonardo, en el caso del ejemplo de Boston, de este Boston Basics, ¿quién lidera esto? Lo lidera el municipio. Esto es lo que quería saber, porque la gestión territorial parte desde el gobierno local. Ahora, esa es una respuesta fundamental. Totalmente, y todos están involucrados. El sector privado, el sector público, todos están involucrados. Como les digo, los mensajes están en todas partes. Los municipios peruanos tienen ese potencial. Cuando aquí se aprobó la ley contra el castigo físico, hasta el metro ponía letreros, spots, todo el mundo anunciaba que era importante hacerlo. Lo que significa es que el peruano está dispuesto en el sector privado, en el público, el comunitario, y tienes razón. Esa es una competencia municipal. Por eso es Boston Basic. Boston Basic. Esto me parece fundamental porque nosotros, el curso que estamos en preparación tiene que ver con gestión por la infancia y la niñez desde lo local, porque evidentemente nosotros sabemos lo que esto realmente significa. Nos piden para ir a un último corte para entrar a la última secuencia de acuerdo al pedido que ya tenemos. Vamos a un costo y después leemos, pues siguen llegando comentarios. Vamos a un corte. En este año 2019 estamos renovados con la misma pasión y compromiso de siempre. Volvemos con la nueva programación de lunes a viernes a partir de las 4 de la tarde. Los lunes, la primera infancia primero, con todo lo que debes saber sobre el cuidado de los niños y niñas. Los martes, experiencias que vale la pena conocer. Un programa dedicado a difundir las acciones impulsadas por gestores locales para mejorar la atención integral de la infancia. Los miércoles, nutrición en la infancia, con toda la información necesaria para orientar a las familias sobre la alimentación saludable, especialmente de los más pequeños. Los jueves, diálogo abierto, un espacio para el debate entre los actores de la actualidad política y social, contando con la participación de especialistas y representantes de la sociedad civil. Los viernes, Voz y Opinión, un programa para alzar la voz sobre los temas de importancia regional y local de la juventud peruana. Participa en tiempo real con sus preguntas y comentarios a nuestros invitados especiales. Todos juntos con la infancia en el corazón. Salgalú, comunicación que nos acerca.
Bien, ya estamos nuevamente con Diálogo Abierto. Me dice que estamos en la línea, estamos teniendo algunas dificultades. Tú sabes, en este país, Leonardo, llueve, trueno, relámpagos en la selva, en la sierra, estamos en esto. Entonces estamos con César Paypay, que es... Él es subgerente de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Jesús Nazareno de Huamanga y anteriormente estuvo también en Ayacucho, estuvo en diferentes lugares, siempre promoviendo la gestión territorial por la infancia. César, ¿cómo está? Espero que la comunicación no nos falle esta vez. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, señor Salvador. ¿Cómo está? Un saludo para usted y para todos los que están con usted. Qué lindo saber cómo está Huamanga en este momento. Cuéntame. Bueno, acá en Huamanga pues seguimos trabajando con el tema de lo que viene a ser gestión territorial a través o a partir de lo que viene a ser la Municipalidad Distrital de Jesús Nazareno, que bueno, en esta oportunidad está trabajando acá, ¿no? Y ahora me parece interesante este trabajo que vienen realizando ustedes también ahí, lo que viene a ser con el programa. Dime, César, la pregunta es, bueno, se anuncian más presupuestos, se anuncian más actividades, pero en la realidad local, ¿qué hacer para romper las brechas que tenemos en este momento para enfrentar el tema de implementar efectivamente o gestar efectivamente una política de desarrollo infantil? ¿Cuál es la situación de las municipalidades? Bueno, a nivel de lo que vienen a hacer las municipalidades, pues acá en la región Ayacucho somos 119 municipalidades, ¿no? Con características totalmente diferentes, ¿no? En el tema, por ejemplo, solamente por mencionarles, en el tema de DEMUNA, que es un tema muy importante para lo que vienen a hacer las municipalidades, que es la Defensoría Municipal del Niño y Adolescente, en algunos casos municipalidades que solamente tienen un personal que se encarga tanto de lo que es DEMUNA, lo que viene a ser el tema de discapacidad, el tema de lo que viene a ser adulto mayor, y bueno, eso pues a veces impide lo que viene a ser el trabajo correcto que debe hacer, ¿verdad? Ahora, con respecto, le vuelvo a repetir, son de diferentes características, ¿no? Aparte de que no se cuenta con un presupuesto netamente para el trabajo, por ejemplo, de desarrollo infantil temprano, ¿no? Pero aparte de ello se está fortaleciendo lo que viene a ser el tema de DEMUNA, que es muy importante para lo que vienen a ser las municipalidades, ¿no? Ahora, César, evidentemente el tema que tú nos estás relatando, porque tú vienes de varias experiencias de trabajo regional y municipal, creo que el tema no es solamente presupuesto, sino capacidad de gestión también y recursos humanos. ¿Es así? Claro, sí, como yo le manifiesto en el tema de lo que viene a ser el tema de recursos humanos, ¿no? O sea, no se cuenta pues con la calidad de personas, ¿no? Como yo le dije, hay personas que netamente están en varias actividades y no desarrollan efectivamente el trabajo. Ahora, de acuerdo al Infobarómetro de la Primera Infancia, todavía Huamanga, siendo que es capital de Ayacucho, todavía estamos por un promedio de 40% de anemia. Y por el otro lado, el tema de violencia, sobre todo en las escuelas en general, sobre todo las públicas también, es altamente visible. ¿Estoy equivocado? Efectivamente, ¿no? O sea, a nivel de lo que es Huamanga, el índice de anemia es bastante alto, ¿no? O sea, como se lo manifiesta, 40, ¿no? Y a nivel de todo lo que es la región, imagínense que estamos con un 50% de anemia. Y bueno, ¿no? Y eso que se está realizando todas las actividades posibles, pero como que no está dando resultado debido a que no se está trabajando de repente articuladamente y básicamente en el tema que es de vital importancia, que es la familia. Direza trabaja por un lado, los otros programas también por un lado, ¿no? Lo que se está tratando de hacer es pues este trabajo articulado, ¿no? Mediante lo que es, o sea, sigue la dispersión, lo que ustedes persiguen sigue la dispersión y sigue retrasado la descentralización efectiva de los presupuestos. Bueno, Cecita, yo te agradezco mucho. Como tú sabes, ahora tenemos ajustado el tiempo. Hemos tratado de por lo menos aterrizar contigo este llamado y próximamente estaremos en Ayacucho para saludarte personalmente. Te doy un abrazo, César. Gracias a ustedes, señor Salvador, y bueno, ¿no? Saludarle también a la señora Elena y a Leonardo que se encuentra con usted. Gracias, un abrazo. Gracias. Mira, nos queda 2 minutos para cerrar el programa. Entonces, Elenita, un mensaje como conclusión o como mensaje para esto. Aparte de este tema de la municipalización, que me parece central y que deberíamos abordarlo y deberíamos promoverlo en todo el país, el otro tema necesario para la calidad de los programas
es la formación docente. Lo que dije hace un momento, hay que planificar con CEPLAN, por ejemplo. En Europa los profesionales se forman de acuerdo a las necesidades. Ahora, planificar ahora para ejecución o gestión de un próximo gobierno, porque esa es la realidad, ¿no? Nos queda menos de un año para esto. Claro, pero ya de una vez. De una vez. Porque si se necesita 20.000 docentes de inicial, entonces hay que irlas preparando. No se preparan de la noche a la mañana, hay que prepararlas poco a poco. Leonardo, qué lindo verte acá en Lima, danos algún mensaje de esperanza, ¿no? De que podemos seguir adelante. Para mí también es muy grato cada vez que vengo a Perú. Yo lo considero como mi segunda patria porque me siento tan cómodo aquí. Lo que además me llevo ahorita es mucha energía. Porque en esta visita que hice aquí vi a un sector privado comprometido con la primera infancia que no se va a quedar solamente en su sector y que ofrece soluciones al sector público. O sea, que ve ya el problema de Perú que va más allá que de la sectorización de la sociedad. Porque vi alcaldes aquí en Lima, equipos municipales creando, de hecho vengo hoy de allá, de visitar cómo están proyectando, cambiando, atreviéndose a crear, que lo más difícil en el sector público es crear porque los presupuestos están empaquetados. Y ver eso es algo para ser optimista. No, falta mucho que hacer, cierto, pero ver los procesos, ver los cambios, da esperanza. Y por último, saber este esfuerzo que tienen ustedes con su flamante gabinete joven, economía, salud, es gente pensando en cómo lograr la descentralización final. Así que voy con energía. Muchas gracias, Leonardo, gracias a todos. Ya estamos en el corte final, estamos entrando ya de una vez. Cecilia del Pino, bueno, ya te respondieron. Mañana se repite a las 11 de la mañana, Diálogo Abierto. Envíenlo, por favor. Gracias.